electoral, según el estatuto, debe establecer la fecha en la que se realizarían las elecciones en diciembre de este año. Esta semana seguramente tengamos más novedades al respecto. En redes sociales, en Twitter específicamente de Política Racing, realizamos una encuesta en la que consultamos qué es lo que se valora más a la hora de evaluar una gestión. Dimos 4 opciones, de las que logro futbolístico se llevó la mayoría de los votos, con el 40.7%. En segundo lugar, transparencia en las finanzas. En tercer lugar, infraestructura. Y por último, el crecimiento en los deportes. A los socios y socias de Racing, más allá de si el plantel profesional de fútbol participa o suma títulos, ¿les interesa cómo está realmente el club en profundidad? Hubo un programa de Política Racing TV en el que contamos con un informe que se centraba en si el logro futbolístico tapaba las crisis institucionales, que los vamos a invitar a ver. En la descripción de este video vamos a dejar el link para que no se lo pierdan. En este programa contamos con la entrevista a Hernán Gliniecki, presidente de Racing Integrado, el departamento de discapacidad del club. También, como en cada programa, el informe especial de la mano de Facu Sarabia y lo que pasó en los últimos días de la vida política e institucional del club. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Política Racing TV desde casa. Como en cada programa, revivimos lo que pasó en los últimos días en la vida política e institucional del club en un resumen semanal. Vamos a verlo. Racing comunicó que el vicepresidente Miguel Jiménez padece coronavirus y se encuentra internado en una clínica desde el domingo pasado. En su cuenta oficial de Twitter, el club publicó: el presidente Víctor Blanco, junto a toda la comisión directiva, le desea una pronta recuperación para seguir trabajando por un Racing cada vez más grande. Evolución Racinguista sigue con sus charlas para socios e hinchas. En esta oportunidad, Leandro Mataitis, licenciado en Comercialización y Marketing, habló de la relación de las marcas con los clubes. Moderó Gabriel Arias. Martín Ferré, integrante de la agrupación La Cadé, pasó por los micrófonos de Identidad Racinguista. Se refirió a las próximas elecciones. Vamos orgullosamente a participar una vez más de algo que cuidamos mucho, que a partir del 2008 nosotros creemos que es esencial para Racing, que es la discusión política partidaria del club, me refiero. Eso que tiene, como decía el chino recién, visiones diferentes, que suma para colaborar y también para decir no estamos de acuerdo. Y creo que este tiempo, la gente que nos vio, con más o menos, o con los que participan activamente del club, saben que estuvimos siempre dando la discusión, en algunas más, algunas menos, y nos salió, después de este último Zoom, poner un tuit, no solo yo, muchos miembros de la agrupación, lo han hecho definiendo que vamos a participar. Como lo dejamos dicho ahí, imaginamos poder lograr un frente lo más amplio posible, porque creemos que eso va a nutrir mucho más a Racing. Además, habló del estatuto y el lugar de la minoría en la votación del mismo. ¿Era importante tener un estatuto? Sí. Para nosotros, en eso estábamos convencidos que sí. Segundo tema, nosotros queríamos meterle más propuestas que no fueron tenidas en cuenta por el oficialismo, y para que la gente sepa, la asamblea son 40 a 20. O sea, si el oficialismo como bloque no está de acuerdo, no hay manera de voltearlo. Y ustedes lo saben porque nosotros hemos hecho propuestas ese día y que no salieron. Nosotros queríamos que la minoría participe de la comisión directiva, como tienen muchos clubes. Blanco no lo quiso. Que mismo en la asamblea haya representaciones de esas otras minorías, como hay en otros clubes. Tampoco se quiso. Nosotros... después es una potestad, como está armado el estatuto de Racing, que el presidente designe a su comisión directiva. Estará en el presidente. Puede haber un presidente que elija un año a alguien más, vamos a decirlo en términos, alguien más kirchnerista o peronista, y después a la otra gestión cambie totalmente y ponga a alguien más relacionado a Rodríguez Larreta. Bueno, puede haber un presidente que haga eso. Nuestro caso no es hasta ahora. Por otro lado, comentó que la CADE es una agrupación con una visión social. Nosotros tenemos una visión que no queremos ser como esos clubes grandes de compañeros nuestros en la grandeza en el fútbol argentino,
que se dedicaron solo al fútbol y abandonaron lo social. Racing siempre tuvo una visión social, una visión enclastada en un barrio como Avellaneda, como un municipio potente, pero que también tiene dificultades y tiene que tenderle la mano a los que necesitan. A mí no me sirve un club para los millonarios, digamos, a nadie nos sirve. Y creo que en eso nosotros siempre pusimos propuestas, siempre mostramos ayudar, y creo que, bueno, Blanco muchas veces se enojaba cuando se lo planteábamos, me parecía a mí. Pero bueno, creo que siempre, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad, pero no estoy diciendo nada nuevo, se lo he dicho en cada asamblea y cada uno de mis compañeros cuando le tocó hablar lo hizo también. Maximiliano Esteves volvió a hablar de la dirigencia de Víctor Blanco, esta vez en el programa El Primer Grande. Se refirió a la falta de un salto de calidad que, según él, Racing aún no llegó a dar. El salto de calidad del que vos hablas, ¿a qué apunta puntualmente? Porque para mí es como que Racing siempre está en la posibilidad de dar ese salto internacional y como que se queda ahí. Por lo menos yo lo veo así, no sé cuál es tu visión. No, sí, tal cual. Salto de calidad es, por ejemplo, no sé, Racing está concentrando en el hotel que es propietario el presidente. Y Racing lo paga, ¿no? Que se lo regala. Entonces, ¿por qué Racing no puede invertir con las ventas que ha hecho y entonces, en su propia concentración? Y no gastar más plata en concentración. Y eso destinarlo, no sé, a inferiores. ¿Por qué los técnicos de inferiores, que son los formadores, por qué no tienen un mejor sueldo, más material de trabajo? Porque, no sé, fútbol femenino, hockey, hay muchas cosas que se pueden mejorar como institución que quizás no le dan ese lugar. Vas a comer un asado, la gente de Racing, al Tita Matiusi, y el baño de mujeres tiene 2 inodoros. Te cuesta mucho hacer 5 inodoros. No digo que... No lo critico, digo, la entrada del Tita Matiusi la arreglaron hace, no sé, 2 semanas, tuvo años. O sea, está bueno que se hagan las cosas, pero también está bueno cuando uno te marca. El gimnasio, por ejemplo, está separado por un biombo. No es tan color de rosa como todos hablan. Y no es criticar, porque ya te digo, Blanco hizo una gestión bárbara, hicieron muchas cosas buenísimas, pero hay cosas que se pueden mejorar, hay cosas que hay que dar el salto de calidad con jugadores, cuando vendes un jugador, la cancha, el proyecto de la cancha que vienen haciéndola hace 1000 años, pero nunca se ve nada. O sea, mejorar el acceso a los socios, darle más participación a las filiales. Me parece que hay muchas cosas para mejorar en el club que van a hacer que el día de mañana sea un club más ordenado y de nivel mundial. Yo te digo la verdad, me importa realmente lo que piense Tre Pepino. Yo soy un tipo que, como no le debo nada a nadie, porque la verdad que no le debo nada a nadie, yo quiero al club, quiero a Racing, entonces lo que hablo, lo hablo con conocimiento y lo hablo de un punto de vista de lo que yo viví en el club y cómo está el club. Dicho esto, me parece que si a vos te molesta que yo te diga que tenés que poner más inodoros para que la gente, los socios de Racing, puedan ir al baño las mujeres, si te molesta eso, la verdad que no estás tomando lo que te estoy diciendo, que me parece que es algo constructivo. Después, puedes estar de acuerdo conmigo de cosas que digo, cosas que no. Yo digo lo que me parece. Y entiendo también que hay parte, o esta dirigencia, bastardea mucho al campeón del 2001. O sea, parece que Racing existe desde que están ellos. Y eso no puede suceder, porque realmente es un club con muchos años de historia. No hace 8 o 12 años que está el actual presidente y es listo. Pasa al predio y están todos los jugadores que salieron de inferiores cuando estaban ellos. Nosotros que peleamos toda la peor. No hay una foto. El único que está es Milito porque está trabajando ahora ahí. Ni Arano que está trabajando ahí. Y creo que Loscri también está trabajando, que tampoco están la foto ahí. No es por una foto, aclaremos, no es por una foto. Pero es reconocer el esfuerzo que hicieron tantos jugadores en las inferiores y que después lograron algo que fue monstruoso, que es campeón después de 35 años. Entonces, hay poco reconocimiento, hay poco... no toman idea de quizás de tipos preparados que salimos campeón en el 2001, no tienen que estar todos pero realmente ya te digo, no me gusta cuando no... como que bastardean al club, al equipo de 2001. Si vos te pones no hay nada para ese equipo, es desde que están ellos hacia ahora, y Racing tiene más de 100 años de historia, o sea, ¿no? En las últimas horas comenzó a circular una planilla con los supuestos montos que deben los clubes y la cantidad de dinero en cheques rechazados. Sorprendió la deuda que figura tener Racing, ya que uno de los caballitos de batalla de la gestión Blanco es el orden financiero. Con respecto a este tema, el presidente del club se expresó en Radio La Red.
Racing no tiene cheques rechazados ni deudas con nadie. Desde que estamos en el club nunca nos pasó algo así. Llegó el momento de ver el informe especial del programa número 19 de la mano de Facu Sarabia. Vamos a ver qué nos trae. En la última semana, en nuestra cuenta de Twitter, @politicaracing, lanzamos una encuesta en donde preguntamos qué se valora más a la hora de calificar una gestión. Dentro de las opciones estaba la infraestructura, la cual terminó en la tercera posición. En base a esto, en el informe especial de esta semana, hablaremos sobre las obras edilicias más importantes en la historia de Racing, dejando de lado la construcción del cilindro, siendo la de mayor envergadura y la que ya tratamos anteriormente. Para ello, contamos con la palabra de Fernando Raimondo, integrante del Archivo Histórico de Racing. Vamos a verlo. Primero, partí de la idea de que Racing se funda en 1913 y era un grupo de chicos que querían jugar al fútbol. Si bien funcionaban como dos clubes, pero se fusionan y no tenían lugar, consiguen ahí el predio para armar la primera cancha y van a armar la primera casilla muy a pulmón. Los primeros años va a ser muy acelerado el crecimiento. Cuando hablamos de los primeros años, hablamos de las 2 primeras décadas. Fundamentalmente quizá hay que ver que en 1912 se empieza ya con la presidencia de Giró, se realiza una primera obra que es la construcción de una primer tribuna. Antes estaba solamente la casilla y la gente se ponía al costado del campo de juego. O sea, a partir de 1912 se empieza a colocar la primer tribuna. Esto va a tener sucesivas ampliaciones. Va a haber otra grande en 1922, donde se va a construir una tribuna oficial. Las otras 2 pequeñas tribunas que habían se corren a los costados. Entonces se amplía la capacidad de público a razón de de 10.000 personas aproximadamente. O sea, se le suma a lo que ya tenía. Y finalmente va a haber otra obra importante, ya hasta al final de lo que será el nuevo estadio, que es en el año 1929 con Planisi, que se va a hacer ya una ampliación muy grande, que todo el campo de juego va a quedar rodeado por tribunas y la capacidad se estima que hay alrededor de 50.000 personas. En el diario La Opinión de Avellaneda hablan de 60.000. Bueno, y que ya se pondría a un nivel de los estadios para ese momento. Después, como habíamos hablado cuando fue la construcción del cilindro, el viejo estadio va a ir quedando viejo también, va a ir quedando chico para las aspiraciones de un equipo grande. Entonces, sin embargo, bueno, esa obra de 1929 podemos decir que es una obra sumamente importante. Esto en sí de las obras que a mí me parece lo más destacado que se dieron dentro del marco de
un viejo estadio que va creciendo a medida que va creciendo el club, que crece Racing futbolísticamente, que crece el fútbol como espectáculo y que empieza a demandar cada vez más localidades. Y también por otro lado son como pequeñas obras que, sin embargo, como pequeñas, cuando uno ve todo el contexto general de todas las obras que se hizo el club, para ese momento significaban esfuerzos importantes. Agregando a esto, me parece importante, en el año 23 se le alquila al ferrocarril los terrenos donde está emplazado ahora el polideportivo. Entonces ese terreno que iría del final de la cancha hasta la calle, en ese momento Cordero, todo ese espacio pertenecía también al ferrocarril. Eso se le alquila en el año 23 para la construcción de 2 canchas auxiliares. Ahí se construye 2 canchas auxiliares y una cancha de bochas. En cuanto a la sede, el año 15 es un año muy importante, es un año de un hito fundamental en el club, porque el club obtiene finalmente, después de varios años de tratativa, obtiene la personería jurídica, y la personería jurídica habilita al club a comprar los terrenos y la pequeña casa que se encontraba ubicada en Mitre 934. ¿Sí? Y ahí se va a establecer la sede social, que no es la primera, porque hasta en los años anteriores iban cambiando, habían alquilado una casa, habían pasado por casas particulares, se reunían en la casa de algunos de los integrantes. Hasta ese momento era esa circulación. Finalmente, 1915 es un hito muy importante porque se adquiere la primer propiedad de Racing, que es Mitre 934, y ahí se establece la sede social. Y paulatinamente ahí se va a ir realizando pequeñas obras que van a ir constituyendo también pequeños esfuerzos. Por ejemplo, al año siguiente, en 1916, se inicia la construcción de la cancha de paleta, que durante esos años va a ser muy importante. La práctica de pelota era casi el segundo deporte del club, y además era un deporte que practicaban los socios plenos, los dirigentes. Entonces es como una obra también muy importante y que se realiza con el aporte de los socios, ¿sí? Con aportes extras y créditos, creo también. A partir de ahí el crecimiento es así, pequeño pero acelerado, una construcción de canchas de básquet en 1921, se construye la primer cancha de básquet del club. El club fue uno de los primeros equipos del país en practicar el básquet, uno de los 10 clubes que comenzaron, ni bien se desarrolló la actividad, a practicarlo. Se forman equipos con la misma lógica de paleta, ¿no? Son
muchos los dirigentes, los familiares de los dirigentes, los socios plenos. Era todavía un club chico, ¿sí? Comparado al volumen de masa societaria que vas a encontrar después. Pero ese pequeño edificio con su terreno también va quedando chico. En el año 23 se hace otra compra de otro terreno lindero. Entiendo que serían los terrenos del fondo, que permite la salida hacia la calle de atrás. Y en el año 29 se construye la pileta de natación de la sede. Y desde el año anterior, desde el año 28, ya se empieza a hablar de la construcción del nuevo edificio en la sede. Y se abre el proceso de construcción del edificio, la formación de una comisión, el pedido de los planos a los arquitectos, en un proceso que va a ser largo. El edificio se va a inaugurar finalmente, se va a construir a lo largo del año 33 y se va a inaugurar en el año 34 con la presidencia de Malbec. Y tener en cuenta, toda esta obra se va a hacer en el marco de la Gran Depresión, ¿sí? Que no es un pequeño detalle. Todo este esfuerzo, o sea, en el año 29, que es justo el crack, Racing viene de hacer estas dos obras que son importantes. Atrás de eso empieza la crisis, la Gran Depresión, y Racing está en el proceso de construcción del nuevo edificio. El nuevo edificio se construye, se inaugura en el año 34, un subsuelo, una planta baja, primer piso, segundo piso, proyectado un tercer piso, que se arma la estructura, pero no se logra terminar. Esta terminación se va a hacer en el año 37, se inicia con la segunda presidencia de Malbec en el 36, ahí la comisión directiva aprueba la obra y posteriormente la asamblea, y en el año 37, bajo la presidencia de Salustio, se termina el tercer piso de la sede con el salón de actos, y es en el momento que se le encarga la obra pictórica a Quinquela Martín y se inaugura el mural de Quinquela en el salón de actos. Finalmente va a haber una obra complementaria en el año 64, que se va a techar la pileta y se va a techar el gimnasio. Racing hasta ese momento no tenía pileta cubierta, con lo cual se perdía todo lo que era la temporada invernal. En el año 60, con la presidencia de Ator, se consigue por ley nacional el otorgamiento, la donación de esos terrenos que habían pertenecido al viejo ferrocarril, igualmente que los terrenos donde se construyó el cilindro. Esa donación de tierra finalmente se firma bajo la presidencia de Cisco. Y se inicia la construcción. La idea era empezar a construir en el año 61, pero sin embargo, por diversos motivos, fundamentalmente la falta de recursos financieros, se fue postergando 2 años. O sea, ahí
volvemos a lo mismo. El problema, al final del periodo de Ator hay una pequeña caída de la masa societaria, una situación de estancamiento donde incluso se llega a plantear en una asamblea, se discute en una asamblea la venta de los edificios del edificio social de Avenida Mitre y del edificio de Villa del Parque. Se discute muy acaloradamente. La idea era trasladar todo al estadio y liquidar los dos edificios. ¿Por qué? Porque según la memoria y balance del periodo de Ator, Villa del Parque no andaba bien económicamente. Y ya la sede social, Mitre, también empezaba a quedar, a entrar a no tener la misma vida social que tenía durante las décadas del 40 y del 50. Entonces, hay una asamblea, por ejemplo, una de las partes que se había parado muy fuertemente a favor de la venta de los dos edificios era la revista Racing. Desde la revista Racing se propició fuertemente la venta de los dos edificios, o al menos el de Villa del Parque. Bueno, eso finalmente no es aprobado por la Asamblea, por suerte, y se mantienen las cosas como están. Bueno, ante esta situación, cuando asume Cisco, la política es aumentar la cuota para tratar de aumentar los recursos y equilibrar las cuentas. El problema es que la cuota no se puede equilibrar mucho, entonces no se puede aumentar mucho, entonces tratan de hacer una venta de abonos a 20 años para conseguir recursos. Si bien el equipo había salido campeón en el 61, esto lo largan en el 62. En el 62 la campaña es muy pobre y los abonos creo que se vendieron muy pocos abonos, con lo cual cayó esa recaudación, se habló de rifas de autos, etc. Finalmente se emprende la construcción en el año 63, a fines del año 63 se inaugura, quedando algunas pequeñas obritas, una obra que contemplaba 5 piletas, una olímpica, un gimnasio, la parte de vestuarios de la pileta, que sería la parte de abajo del centro deportivo. Ahí estaban los vestuarios, las salas de máquina, no sé si había un gimnasio. Se construye el Hongo, que era una confitería, hoy Casatita, la galería y una cancha de hockey sobre patines. Todo ese era el espacio, y creo que ya estaba construida la cancha de bochas y sobre el costado ya estaban las canchas de tenis. Esta obra va a quedar así hasta el año 90, no tengo bien preciso la fecha de construcción, pero sí en el año, a fines del año 91,
Juan de Stefano estuvo en la presidencia del 87 al 91. Ahí, en ese periodo, se construye el gimnasio cubierto, lo que va a ser la cancha de básquet. Abajo un gimnasio de aparatos, los quinchos, 2 canchas de pádel y creo que se arregla la cancha de bocha. Y esta prácticamente es la última gran obra que se realiza. Esta obra hay que tener en cuenta que se realiza bajo concurso preventivo de acreedores. En el mismo periodo ya se empieza a dar el tema del arrendamiento de espacios dentro de la sede. Ya incluso unos años antes, desde el año 85, funcionaba un instituto de instrucción física de Avellaneda, ahí en la sede Mitre. Se había facilitado ese lugar, medio alquilado. Van a empezar a aparecer las concesiones. Y en ese periodo aparece también el tema del predio de Esteban Echeverría, que finalmente que iba a ser como un espacio de esparcimiento y lugar de entrenamiento como hoy es el Tita, que finalmente se pierde ese espacio. Nació el 27 de agosto de 1967 en Temperley. Está casado con Valeria Blanco, directora general de Racing Integrado, con 2 hijos, Ludmila, coordinadora del área de psicología de Racing Integrado, y Joaquín, también integrante de ese departamento. Es licenciado en gestión deportiva y profesor de educación física. Su militancia política en Racing comenzó desde muy joven. Militó la presidencia de Osvaldo Otero e integró la comisión directiva durante su gestión. Formó parte de la agrupación 4 de noviembre con la que fue asambleísta por la minoría durante el gobierno de Darien Lalín. El 7 de marzo de 1999, el día que Racing llenó la cancha sin jugar, fue uno de los protagonistas de una de las imágenes más icónicas de aquellos tiempos. Junto a Daniel Roselló, integró la comisión de jóvenes en épocas de Otero, y ya hace 25 años llevaron a cabo su gran obra, Racing Integrado. En épocas de gerenciamiento puso el pecho y fue uno de los fundadores del SARCAC. Se separó en 2014, cuando con Roselló forjaron alianza con Mariano Cunio Libarona, quien perdería las elecciones a manos de Víctor Blanco. De cara a los próximos comicios, la política del club lo encuentra integrando las filas de la Cruzada Renovadora Académica. Con nosotros, Hernán Griñecki. Bienvenido, Hernán Griñecki, al programa número 19 de Política Racing. ¿Cómo estás? Hola, Sofi. Buenos días. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están los chicos del programa? Muy bien, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? ¿Cómo se están manejando en esta cuarentena con respecto a Racing Integrado? Sé que están ahí reuniéndose de manera online, ¿no? Sí, la verdad que hemos tomado hace un ratito, terminamos la actividad. Hemos tomado un desafío ahí cuando empezó el tema de la pandemia en abril, con todo el equipo profesional, de poder de qué manera, ¿no? Porque no es una virtualidad como puede ser, bueno, o el mismo entrenamiento de nuestros jugadores de primera división o de otros deportes. Ahora estamos hablando de niños y jóvenes y adultos con distintas discapacidades, con la conectividad, con el abordaje con la familia, pero la verdad que hoy estamos sumamente orgullosos de lo que se logró con los chicos, porque sobre todo mantuvimos el vínculo, que es lo más importante en estos momentos. Y bueno, y así como marcamos camino hace 25 años, también muchos clubes, Lanús, Independiente, Deportivo Roca Río Negro, han empezado también a hacer la misma metodología, y hace muy poquito, en estos meses, estuvimos teniendo encuentros con Independiente, con Deportivo Roca de Río Negro, con Lanús, y ahora en octubre planificamos, que es justo el mes de nuestro aniversario número 25, que lo vamos a festejar de esta manera, pero bueno, orgullosos y contentos
de esta trayectoria y de lo que estamos haciendo ahora, así que seguramente vamos a hacer un Zoom con muchos de los clubes que hoy afiliados a AFA, que son más de 30, hoy tienen un área, un programa o un departamento según la característica de cada club con discapacidad, y seguramente bueno, ellos propusieron como un homenaje a Racing, que fue pionero en esto, y seguramente vamos a tener un festejo distinto, pero bueno, festejo al fin, porque... Ya vamos a profundizar más en Racing Integrado. Quiero que empecemos, como todos los invitados virtuales que tiene este programa, a contar vos como Hernán, ¿en qué momento te empezaste a involucrar en la política de Racing? ¿Cuál fue tu primer paso en política en el club? Bueno, mi paso, yo como me decimos a veces con Dani una frase de la mitad de nuestra vida en Racing. Hoy yo tengo 52 y hace 25 años, un poquito más que estoy dentro del club, pero mi inicio fue, yo nací en Temperley, partido de Loma Zamora, y mi primera incursión o acercamiento a la institución de Racing fue a través de la filial de Lomas. En ese momento, en el año 91-92, tenía una connotación en una filial muy fuerte, muy grande, porque bueno, tenía muchos de los dirigentes que en ese momento estaban en la gestión del club, a los cuales para mí fueron los primeros dirigentes que yo tuve contacto de Racing Club, como Alberto Villar, que era el presidente, un histórico dirigente como Rubén Matiauda, muchos dirigentes que estaban en ese momento. Alberto era el presidente de prensa, Villar de Racing Club era la gestión de Juan Di Stéfano. Me empecé a involucrar en la filial. Yo en mi carrera soy profe, licenciado en gestión, con muchos posgrados en lo que es la gestión deportiva, y en la filial, bueno, me habían captado como joven por amigos en común, y lo primero que cuando yo entro a un lugar, bueno, trato de proponer proyectos, y me acuerdo que fue en ese momento la primera filial que había propuesto o desarrolló durante un tiempo una escuelita de fútbol en Lomas. Era lo que yo había propuesto de mi lado, como también para hacer la escuela de Racing de la filial y por ahí, bueno, captar a un jugador y que nutra a las divisiones previas de Racing. Y tuvimos muchos años, bueno, hasta el 95, que fue las elecciones en la cual gana el doctor Osvaldo Otero, y yo en ese momento opté por el proyecto de Osvaldo Otero en Racing Club, y en el 95 ingresé, digamos, como dirigente de Racing en lo que fue la primera y única subcomisión de juventud que tuvo el club, que estaba liderada por un joven en ese momento, miembro de comisión directiva, Fernando Bosco, que era el miembro más joven de comisión directiva de Racing. Y bueno, de ahí conocí grandes amigos, entre ellos, bueno, Daniel Rosselló, que conformamos durante 3 años esta subcomisión, y esta subcomisión, bueno, salió también nuestro hijo, que fue Racing Integrado, o sea que esos fueron los comienzos míos cercanos a la política de Racing, muy joven. ¿En la agrupación la 4 de noviembre? Sí, a ver, la 4 de noviembre llegó después, cuando yo accedemos ya al club en la subcomisión de juventud. Nosotros conformábamos la agrupación Tradición y Juventud Racinguista, que era liderada, su presidente era Rodolfo Borda, un histórico también de Racing. Y después, llegado el año, cuando fueron las elecciones, que gana Daniel Alín en el 98, yo me incorporé al frente que conformó, bueno, que era Quique Capozzo presidente, Hugo Recchia vice y Miguel Dáquila vice también de Racing. Yo estaba ahí en ese momento, pasé a conformar dentro de ese frente lo que era la apoyatura de Hugo Recchia como vicepresidente de Racing, y ahí sí me incorporé a las filas de la 4 de noviembre. Ese fue, digamos, el cambio de una agrupación con la cual entré en Racing, y después, bueno, en el transcurso de esos 3 años me he volcado por un tema de identificación. También en ese momento éramos muchos jóvenes también, con la diferencia que yo ya estaba dentro del club, y otros que, bueno, los que más por ahí eran visibles eran los chicos de los Racing Stone, donde compartíamos y teníamos afinidad y pensamientos de otro club, y bueno, por eso conformamos ese frente, en este caso apoyando a Borrequia, y ahí sí incorporados y gestionando todo de la 4 de noviembre, que bueno, en ese momento también era una agrupación muy fuerte. Las elecciones las perdimos por muy pocos votos, 300 votos, hubo 3 candidatos nada más, el tercero fue Franquia, y la verdad que fue nuestra primera
movilización fuerte en una elección de Racing donde estábamos muy involucrados y donde teníamos fe que íbamos a ganar, pero hasta la tarde, hasta las 2 de la tarde íbamos ganando y de repente, bueno, esos artilugios que tiene la política, del lado de Daniel Lalín, bueno, empezaron a caer muchos micros con muchos socios. Bueno, todo un armado porque, bueno, Racing está ligado obviamente a la política nacional, toda su historia fue, y bueno, tiene ciertos manejos o artilugios o está involucrado, como siempre, la política a nivel nacional y bueno, perdimos la elección por muy poco, pero no dejó de ser una experiencia para nosotros increíble. Muchos de nosotros fuimos asambleístas por la minoría y bueno, fueron experiencias fuertes, que nos tocó en el caso mío de muy joven, transitar interiormente dentro de la institución, ¿no? de Racing Club en esos momentos, que ya empezaba todo un proceso difícil de crisis institucional, ¿no? ¿Y cuál fue esa experiencia de ser parte de asambleísta por la minoría en ese momento en que podríamos llamar un poco turbio, también una época un poco empezaba algo malo en el club, porque iba a desencadenar en lo que todos sabemos que es el gerenciamiento, ¿no? ¿Cuál es esa experiencia? ¿Qué te dejó a vos? ¿Qué puedes contarle a los que están del otro lado? Mira, la experiencia yo ya adentro, estando en la gestión, en el 97 ya hubo una asamblea que fue muy complicada en Racing, yo ya estando dentro de Racing, donde hubo un intento de gerenciamiento del área de fútbol por parte de nuevos clubes argentinos. De nuevos clubes argentinos, exacto. Y ahí ya, de ese lado, del lado mío, de muchos jóvenes que estábamos adentro, no nos empezó a gustar mucho porque no era el proyecto que Osvaldo Otero con el cual nos unimos, porque la verdad, te digo, en ese momento yo no he visto hasta ahora, hasta estas últimas gestiones, un proyecto institucional como que tuvo Osvaldo Otero, que se cumplió todo, salvo ese ítem, porque hasta si uno lo evalúa en lo deportivo, llegamos a una semifinal de la Libertadores, teníamos un muy buen equipo competitivo, que salió su campeón, la institución empezó a tener áreas que no había tenido nunca. Bueno, fíjate que en ese entonces también estuvo la subcomisión de la mujer, que no había en ese momento, no era el tema de género ni diversidad, pero sí hubo un espacio importante para la mujer. Fue la primera vez que hubo un espacio importante a nivel institucional, y nosotros trabajamos la juventud con la comisión de la mujer muy, muy articuladamente. Empezaron a florecer un montón del proyecto institucional que marcó Osvaldo Otero, que realmente fue muy bueno, pero en el último año es como que empezó a desviarse de esos ideales o principios o proyectos que nosotros habíamos en su momento acompañado, y ahí fue el primer ruidito, esta asamblea con ese intento con nuevos clubes. Bueno, llegó la elección, obviamente, que se pierde con Daniel Lalín, y cuando empezamos a trabajar en nuestro lado como minoría de la asamblea, bueno, la gestión de Lalín lamentablemente terminó en lo que terminó, en el pedido de quiebra, en la intervención del juez, de una sindicatura, de un fideicomiso, y esa creo que fue el momento más arduo, porque nosotros éramos muy jóvenes y seguíamos peleando por ideales de otro club, y lamentablemente, bueno, la gestión de Daniel Lalín no era acorde a lo que nosotros pensábamos, y por eso terminó como terminó, pero sí nosotros marcamos un precedente como jóvenes, de asambleístas de la minoría, en una asamblea pusimos una postura muy, muy rígida, muy dura. Hubo una cefalía, o sea, Daniel Lalín en un momento ya no estaba conduciendo el club y la asamblea tenía que determinar, ante la cefalía del presidente, seguir con el artículo que era convocar a una comisión ad hoc, y bueno, en esa postura nuestra firme logramos no solamente esto, sino que también la conformación sea en cantidad ecuánime y pareja, porque bueno, el estatuto establecía que siempre la mayoría disponía, y bueno, logramos hacer una conformación de comisión directiva ad hoc durante ese periodo de crisis institucional, que también esa comisión era muy particular, porque había muchos frentes. Bueno, el frente de la LIN sí estaba unido, pero nosotros también teníamos la conformación de muchas aristas políticas, y en algunos momentos coincidíamos, en otros no, y era muy difícil transitar esos momentos. Creo que el año y pico que tuvimos como miembro de comisión directiva ad hoc fue difícil. Sí, en ese momento también, estando la síndico ya luego en el club, un grupo empezó como a trabajar
con la síndico se apoyó por confianza en un grupo de personas, que no éramos más de 10, y así todos fuimos compartiendo una gestión del club institucional que fue difícil, pero por otros momentos era la única gestión y solución que era viable en ese momento. Nombrás mucho el tema de la juventud, ¿no? Esa comisión de jóvenes que se armó en su momento, ¿cuál era el objetivo principal que tenía? ¿Cuál era la visión? Y la juventud es importante, Sofi, como ustedes, que yo les digo que están haciendo este programa, y a ver, la juventud es el legado de cualquier institución. En este caso, bueno, estamos hablando de Racing Club. Y esa subcomisión de juventud tenía una directriz muy, muy bien definida, que era la formación de nosotros como jóvenes dirigentes para el futuro. Ese fue el mensaje que dejó también Osvaldo Otero en su momento. Después, bueno, por distintos motivos nosotros nos desprendimos por esto que te decía antes, que ya no convergíamos en el pensamiento ni en el accionar, pero era lo que cualquier institución tiene que hacer, de formar jóvenes dirigentes para el día de mañana, lo que es el trasvasamiento, el legado, y la verdad es que fue muy importante, y yo sigo sosteniendo, y hoy en día me lleno de orgullo cuando hay jóvenes en el club y hay participación, porque son el futuro. O sea, nosotros somos transitorios y en algún momento tenemos que formar dirigentes desde la política o de lo profesional para que sigan manteniendo una línea de gestión dentro del club. Y para mí esa experiencia en la Comisión de Juventud fue fantástica. Éramos más de 35 jóvenes, muchas mujeres también, jóvenes con nosotros participando. Y la verdad, bueno, de esa subcomisión quedamos Dani y mi caso, pero bueno, muchos jóvenes que, bueno, después la vida los llevó a transitar, algunos están viviendo afuera, como el caso de Alejandro Sarraile, que era presidente de la subcomisión. Pero bueno, nosotros fuimos el vestigio, el legado de esos jóvenes de la Comisión de Juventud, que obviamente hubiésemos querido que hubiesen seguido más el camino, pero tenía una dirección y un objetivo que era muy claro y en el cual nosotros estamos muy consustanciados y queríamos que era así, y hoy, con el doble de edad de ese momento, considero lo mismo, que la juventud es lo que va a sostener un proyecto institucional, y más aprovechando este momento de Racing, creo que el formar jóvenes, en incluirlos, en participar, hace que, bueno, el club crezca y mantenga su grandeza. Así que para mí fue muy importante esa subcomisión de juventud, y más allá si hoy se hace o no una subcomisión, creo que sí es importante la participación de los jóvenes. Y el joven que vaya aprendiendo, haciendo, como decimos, esa escalerita dirigente, incluirse en las áreas, conocer el club, la dinámica, su funcionamiento, que es lo que nosotros aprendimos, porque nosotros en el último año de Osvaldo Otero, que casi también no había renunciado, pero no aparecía para nada, el club estuvo sostenido por un gran dirigente, que es otro modelo en el cual nosotros nos apoyamos mucho, que era Walter García, en paz descanse. El último año tétrico de la gestión de Osvaldo Otero se llevó él el club, y sobre todo lo sostuvo con la Comisión de Juventud, porque nosotros empezamos ante la cefalía, el desprendimiento de mucha gente que no estaba obviamente de acuerdo con Osvaldo Otero, se empezaron a ir, y el club era Walter García y 15, 20 jóvenes de la subcomisión de la juventud y otras personas más, pero el potencial fuerte de donde se apoyó Walter en ese momento como vice segundo fue la subcomisión de la juventud. Entonces el último año terminamos, no sé, nosotros encargándonos de relaciones públicas, ayudando en prensa, en el fútbol amateur, en las cuestiones sociales, culturales, y la verdad que fue muy importante. No era, digamos, como yo digo, el paso adecuado. Racing es como que las gestiones siempre son de bombero, ¿no? De apagar el incendio del suceso o la situación que emerge. Pero tuvimos que hacer aprendizaje bastante rápido, lo que es la gestión. Nos sirvió mucho, obviamente fue una experiencia maravillosa. También debo decir que muchos de nosotros veníamos también de una militancia política a nivel nacional, de distintos partidos, ideologías, pero siempre digo, y lo decimos esto con Dani, no es lo mismo la política nacional que la política en Racing. Y la verdad que fueron años muy duros, pero de un gran aprendizaje, y por eso siempre, permanentemente, nosotros estamos instando a que los jóvenes, más allá de disfrutar o ver a Racing los días que juegan el cilindro de visitantes, no ahora, pero en su momento, participen de la vida institucional, porque es lo que hace más grande al club y lo que nos permite mantener una línea de gestión en el tiempo que permita ese crecimiento y más grandeza.
A veces se apunta, situándonos en las redes sociales, ¿no? Donde más se ve la participación de muchos jóvenes. Hay mucha gente que se ofende o quizás se molesta porque hay jóvenes que pareciera como que Racing existe a partir de 2014, ¿no? ¿Cómo haces para empezar a refrescar la memoria de ciertos jóvenes o racinguistas que están, bueno, obviamente participando en redes sociales, que es lo que hoy, por supuesto, más se ve por esta situación de pandemia y demás? ¿Cómo haces para recordar, mira, Racing viene desde este lado, sin llevar a que Racing es sufrido o lo que sea, porque eso ya está bien, ¿no? Es una etapa superada y estamos en otro tipo de actualidad en el club. Pero ¿cómo se hace para que ese joven no piense que Racing empezó a partir de Diego Milito, por ejemplo? Muy buena pregunta, Sofi. De hecho, nosotros, y digo nosotros porque con Dani, ya sea dentro del club o ahora que compartimos la agrupación, que nos sumamos, mejor dicho, a la agrupación Cruzada Runada Académica, con muchos de los jóvenes tratamos de transmitir esto. Que si bien hoy esta generación, que también es distinta a la nuestra, virtual, digital, tecnológica, y está disfrutando, como vos decís, digamos de la era de Diego cuando volvió y como jugador nos sacó campeón, pero muchas veces es transmitir y hacer una transcultura, que es lo que muchas veces nosotros hacemos hincapié, porque es mostrarle también a los jóvenes que si hoy disfruten este momento, Racing tampoco fue los 35 años de crisis que vivimos nuestra generación. Porque muchas veces nos dicen sufridos, y la verdad, a ver, sufridos, o sea, tuvimos más de 70 años de gloria, donde Racing fue el más grande en Argentina y en el mundo. Entonces, muchas veces, incluso a veces me engancho en las redes con muchos jóvenes que después terminamos hablando, donde lo insto a leer un poco la historia de Racing. De hecho, estoy pregonando mucho el libro de Martolio, Directa Campeón, porque si no parecemos que Racing, está bien, Racing es grande por su gente, pero Racing es muy grande institucionalmente por su historia de cómo comenzó, de cómo se forjó. Y no solamente en el fútbol, sino a nivel institucional. Lamentablemente, y pasa, por eso esto pregono también mucho de la juventud, para que sean el legado, que cuando no se forman dirigentes, sino cuando hay un legado o un trasvasamiento, pasó lo que nos pasó. Después de salir campeón del mundo, que teníamos todo para seguir siendo el más grande, nos pasó gestiones de dirigentes que, bueno, no estuvieron a la altura de Racing, por sus condiciones, por sus características, por su incapacidad, y por otras cuestiones sospechados de corrupción. Entonces, qué importante que es la participación y sobre todo los jóvenes, porque quizás si hubiese tenido en ese momento, post campeón del mundo, una dirigencia joven que hubiese seguido el legado en ese momento de Sacol, quizás no hubiésemos pasado estos 35 años penosos que vivió nuestra generación. Entonces, muchas veces a los jóvenes les digo, lean la historia de Racing, porque esto es como leer, a ver, la historia. Yo soy argentino, está muy bien, pero ¿y qué transmito hacia afuera? Bueno, transmito un país que nació, que tuvo próceres como Belgrano y San Martín, porque si no conocemos nuestra historia es muy difícil. No nos podemos quedar nada más en lo tecnológico de hoy. Racing es más grande y fue el más grande durante muchos años y sigue siendo a nivel mundial, hoy con otra tecnología, con otro impacto en los medios comunicacionales, pero la historia hay que conocerla. Y esto es lo que muchas veces pregonamos y hablamos, a veces me engancho en charlas con muchos jóvenes que, bueno, por lo menos la mayoría te escuchan y es interesante, porque de esa manera tratás de cambiar el chip. Y hay una frase, bueno, hoy que es cierto, es muy buena la frase, Racing positivo, pero la verdad yo te pregunto, en la generación nuestra, que vivimos los 35 años y alentábamos, íbamos a todos lados, llenábamos las canchas y perdíamos, ¿no era positivo? Era súper positivo, porque claro, ahí lo único que se alimentaba era del positivismo, de la pasión que tenemos los hinchas de Racing en situaciones críticas. Hoy digamos que es un positivo distinto, pero Racing, como bien decís, son 117 años de historia, entonces en esas 117 años la mayoría fue de gloria. Entonces creo que un poco es transmitirle esto a los jóvenes, de incurrir más, de averiguar cómo se formó Racing, cómo se originó, que justamente a muchos les digo, bueno, Racing se originó con jóvenes que la mayoría no tenían ni 22 ni 23 años, 18, 17. O sea, Racing lo formó jóvenes. Entonces ahí empieza la premisa fundamental. Por eso la importancia de no solamente ver los partidos, sino que se involucren en la institución. Porque es bueno, porque a veces muchos jóvenes digo, si no, a veces
opinamos de las redes y sí, el club está muy bien, vamos por el buen camino, pero a veces opinamos lo que dicen los medios, o los medios no digo partidarios, sino también los medios de prensa, nos llevamos esas impresiones y la verdad está adentro. El caminar, el conocer, el aportar proyectos, el aportar tu tiempo en lo que puedas. Entonces, es muy importante los jóvenes y creo que la única manera, por lo menos de mi lado, es tratar de hacerle esta contracultura, de que miren la historia de Racing, que se fijen que a veces la dimensión que tienen de Racing la pierden porque es muy, muy, muy grande, y eso es lo bueno, y no quedarnos con estos años, que por lo menos, por supuesto que estamos muy bien, empezamos a recuperar esa grandeza perdida, que no la perdimos nunca en realidad, empezamos a recuperar esa gloria que tuvimos desde que nació Racing hasta que fue campeón del mundo. Pero para eso hay que involucrarse, y para eso también hay que conocer la historia, que para mí es fundamental. Porque tenemos los argumentos, cuando nos ponemos una mesa a discutir por ahí con otros hinchas de otros equipos, decir, bueno, está bien, vos me cargás por los 35 años, pero Racing es esto, esto y esto, y ahora volvimos. Entonces me parece que es importante el diálogo con los jóvenes, el transmitirle lo que uno de sus experiencias, de sus conocimientos, porque son ellos después los que van a sostener esta bandera de seguir con la grandeza de Racing. ¿Cómo viviste la época del gerenciamiento, ¿no? Esa época bastante triste del club. ¿En dónde te encontrabas? Contanos un poquito sobre eso, para vivir, para escucharlo de alguien que lo vivió con la piel, ¿no? Me parece. Y fue, creo, mira, yo después creo que del descenso del 83, que fue la primera vez que lloré con Racing, pero de tristeza. Yo creo que en esas épocas lloraba también de tristeza y de bronca, porque era increíble lo que nos pasaba constantemente en Racing. Y lo del gerenciamiento fue una crisis total, donde nosotros seguíamos dentro del club, porque en esos momentos, cuando el gerenciamiento empezó a funcionar en Racing, en ese momento también no había vida institucional en Racing. El único bastión, digamos, político, donde había reunión de hinchas y se podía hablar de lo institucional, era la sede de Villa Parque, donde estaba Roberto Perone, y ahí nos recluíamos todos para seguir aportando a la institución, pero el financiamiento fue muy difícil, de una persona que bueno, vendió, como digo, un mundo de colores y terminó siendo Racing la víctima. Y en esos momentos, cuando empezamos a ver con muchos socios, dirigentes que estábamos, te digo que en ese momento nosotros, la única, digamos, área institucional fuera del financiamiento que seguía transitando el club era el departamento de discapacidad. O sea, éramos Dani y yo, más el grupo profesional, y seguíamos transitando cuando después estaba todo bajo gestión de Blanquiceleste. Al comienzo fue una relación, digamos, respetuosa, acercamiento de Marín, pero después cuando empezamos a ver hechos que no nos cerraban para nada. El campeonato también, como yo digo, el campeonato, esa ansiedad, sobre todo mi generación que teníamos después de 35 años de decir basta, tapó muchas cosas, pero post campeonato hubo un grupo de gente que nos empezamos a reunir, entre ellos, bueno, Oscar Crivari, un gran amigo, un gran dirigente que lideró en ese momento un grupo de socios, hinchas y también algunos dirigentes de distintos sectores que empezamos a conformar SARCA, que era Socios Autoconvocados Racing Club Asociación Civil. Y de ahí empezamos a mirar, a ver ciertas situaciones que, bueno, empezó a hacer esta alarma, y también, como te decía antes, con los jóvenes, de detectar ciertas cosas y empezar a hablar y transmitir que había cosas que, más allá de que habíamos salido campeones después de 35 años, no estaban bien. Y la verdad que fue muy triste, muy arduo, porque también después, no me tocó en mi caso, pero Daniel también fue, como se dice, parecía que te estuviera hablando de la dictadura, pero fue bastante perseguido, incluso estuvo suspendido. Situaciones que eran inverosímiles en el club, más allá de todo el desastre que veíamos nosotros, de patrimonio de jóvenes inferiores que se iban, algunos ni siquiera llegaban a primera y vos te enterabas que ya estaban vendidos en otros lugares. O sea, fue muy complicado. Fue lo que yo digo, un gran vaciamiento en todo sentido, no solamente en lo económico, en lo institucional, en el pensamiento, porque fue algo, como se dice, como el proceso de reorganización militar, fue algo que tuvo un objetivo. El objetivo era destituir
todo rasgo de política institucional del club. O sea, el objetivo de Marín era en un momento ser presidente de Racing, pero con los grupos, o a su manera, o los grupos que lo apoyaban, y destituir todo este espacio político. La verdad que fue muy triste, porque hoy las instituciones, más allá de Racing, se sostienen por la política, con la palabra bien dicha, con la participación, con las ideas y los proyectos de la gente. En ese momento veíamos algo que realmente no nos gustaba nada, fue realmente penoso, triste, pero tenemos un orgullo, que sobre todo decimos este grupo, que Marín en un momento nos mencionaba como los 30 forajidos, porque al principio sí, no éramos más de 30. Lo que hablabas en la tribuna con jóvenes, con adultos, decíamos, sí, salimos campeón, pero a Racing lo están paseando. Y te decían, no, Hernán, Cacho, Dani, a ustedes los conocemos, lo bancamos, pero salimos campeón, vamos bien. Viste que esto pasa en las mentes de la mayoría de la gente. Hace poco hicimos una encuesta en redes sociales de Política Racing y pusimos 4 opciones para calificar una gestión, para ver cuál era la que más atención se le daba. Obviamente que hay que tener las 4 opciones presentes, pero una de ellas era el logro futbolístico, que justamente es la que la mayoría de los hinchas votó. Y me hiciste recordar justamente eso. En la época del gerenciamiento, los primeros años de Blanquiceleste, Racing salió campeón, y eso también era como una especie de venda en los ojos para muchos socios o hinchas, ¿no? Sí, tal cual, por eso te digo. Y como nosotros no íbamos en los mismos intereses que el gerenciador, éramos forajidos. ¿Por qué? Porque intentábamos abrir las mentes y crear una concientización de una situación real que pasaba a nivel institucional, que obviamente los hinchas por esta euforia y entusiasmo y alegría no lo veían, y que estos 30, por así decirlo, como decía Marín, era en perjuicio de sus intereses. Fue muy arduo también. Después decir que con el tiempo y varias acciones nuestras, como presentación en la justicia, denuncias, empezó un poco a abrirse las mentes y hubo apertura en mucha gente, y así fue que después, bueno, se formó la mesa de enlace, y creo que el mayor apogeo fue cuando obviamente las filiales, con todo ese poder que tienen, congregación de gente y obviamente movilización, empezamos a hacer un grupo mucho más amplio que luchaba que se había dado cuenta que obviamente Racing estaba siendo vaciado, y empezamos a luchar, y bueno, eso tuvo, por suerte, el final que queríamos todos, que era que se radique a esta empresa y que Racing vuelva a la normalidad, como se dice, que es la reapertura de la democracia institucional. Y bueno, pero fueron años muy duros, porque también los últimos años nos tocó alguien que era peor, pero era su socio, era Fernando de Tomaso, con lo cual en ese momento nosotros tuvimos un momento muy álgido también, porque esta persona nos había convocado a San Martín 140, con uno de los otros impresentables que conformaban el fideicomiso, que era Gilberto, porque de alguna manera éramos el último vestigio, como yo te decía, institucional de Racing, nuestra área de discapacidad, y es como que nos quisieron abordar que había otro proyecto superador, a lo cual yo dije, mira, bienvenido sea, a ver, nosotros nos tocó estar porque lo creamos desde hace 25 años, bueno, en ese momento era menos, pero si hay otra gente que tiene la capacidad como para llevar con un tema tan importante, bienvenido sea. Pero ahí sentimos que era un tema de erradicar el último espacio que tenía Racing en forma institucional, que era Racing integrado. Claro, el único que también estuvo durante esta época de gerenciamiento. Claro. Que era un área social bastante interesante en ese momento. Exacto, pero por eso te digo, te lo asocio con el proceso de organización. Para ellos también, sobre todo se puntualizó esto en la etapa de Tomaso, era como erradicar y decir, bueno, vamos a tratar de hacer un abordaje para erradicar este último espacio que tenemos dentro de acá. Y por suerte no fue, porque hubo mucha gente, y hasta te digo a nivel institucional nacional, porque empezaron a hacer como operaciones o conversaciones con el Estado Nacional, donde le dijeron, no, mirá, el proyecto de Racing integrado es sublime, es un modelo sumamente no solamente para los clubes, sino para cualquier modelo institucional gubernamental, y ahí es como sin tener ningún conocimiento, pero fuimos sostenidos por mucha gente que nos conocía, a Daniel, a Hernán y a todo el equipo como persona, como dirigente de Racing, pero también por lo que estábamos haciendo. Entonces, pero ahí sentimos quizás lo más bajo,
que era de tratar de eliminarlos a nosotros para, bueno, seguir con su proceso de organización, como así decirlo, que era apropiarse del poder. Así que fue muy penoso, Sofi, por eso digo que bueno, fueron años del descenso y que para mí, más allá del descenso, esto fue mucho más penoso porque en un momento creíamos que no íbamos a recuperar nunca la institucionalidad, y a veces estas personas también se sostienen con estos logros que muy bien vos puntualizabas, decir, bueno, salimos campeones, entonces la gente la tenemos contenta y la contenemos por unos cuantos años mientras nosotros seguimos con nuestro proceso de apropiarnos del club. Y la verdad que era muy triste, fue muy triste, y hoy la verdad que nos sentimos orgullosos sobre todo de que muchas de esas personas que luchamos para defender a Racing, que en un momento éramos 30, después muchos más con la mesa de enlace, con las filiales, hoy podemos estar disfrutando y digamos, bueno, muchas de esas personas, hoy el presente de Racing se debe a estas personas que hemos luchado para que hoy recuperar la democracia institucional. Así que hoy estoy feliz y orgulloso. En ese momento fue, ya te digo, junto con el ascenso, el descenso, el momento más triste para mí, institucional. Yendo un poquito más adelante en este camino que estamos haciendo, hubo un quiebre en lo que fue el SARCAC, ¿no? Que después obviamente fue una agrupación política y demás. ¿Hubo un quiebre y por qué pensás que lo hubo? Mira, los quiebres son por miradas distintas de la construcción de un proyecto de club, Sofi. En realidad nosotros antes tuvimos un quiebre importante de la 4 de noviembre, que te lo asocio con esto de Sarcá. O sea, es más, el quiebre fue en el departamento Rodolfo Molina, en la calle Gurruchaga, donde él vivía en ese momento. Porque ahí, después de todo lo que habíamos luchado nosotros, éramos miembros asambleístas, la mayoría ya estábamos dentro de la comisión directiva ad hoc, en un momento se quebró porque había proyectos totalmente incompatibles. O sea, una parte fue por el camino, que era distinto al nuestro, al grupo que estaba Cacho Grivari, Javier Oyuela, Mercedes Tassi, Osvaldo Corrado, un gran amigo y dirigente que en paz descanse, Néstor Marucci, Sergio Paso, gente que nosotros íbamos por otro proyecto institucional. Y parte de Rodolfo, Pablo Podestá, Pepe fueron por otro proyecto que era, sí, ellos querían llegar al gobierno de Racing, pero por otro camino. Y el camino era, porque lo ha manifestado hasta Marín también en sus comentarios, que conocía y recibía a Rodolfo y a Pablo Podestá en su quinta, y los conocía y hablaba. Bueno, ellos se apoyaron en alguien que había sido justamente los que perjudicaron al club durante muchos años, pero bueno, creyeron que ese camino era el más viable y en el cual nosotros no coincidíamos. Por eso se quiebran los grupos cuando hay una gran dicotomía y una gran diferencia de pensamiento y construcción de club. Y eso fue la realidad primero de una gran agrupación que estuvo sostenida por muchos jóvenes, que en ese momento se quebró, cuando estaba Marcelo Bebese también, del lado nuestro. Él tampoco contemplaba, veía que no había un proyecto similar al que habíamos pensado nosotros, y se quebró. Y con el tiempo, a Sarcá le pasó lo mismo, empezamos a ver diferencias también de construcción de proyecto institucional, y llegó un momento que, bueno, dijimos, un grupo renuncia, que fue el que renunciamos con Daniel y muchos más, y porque había, sinceramente, una gran diferencia institucional de pensamiento. Y aparte había otra construcción que nosotros siempre con Daniel probamos dentro de la agrupación, que cuando uno está involucrado en una agrupación, se tiene que involucrar en el club, en el sentido de participar, conocer. Y en Sarcá, después de la lucha, estaba muy bien diferenciada quienes participábamos o actuábamos en el club y quienes no. O sea, por ahí lo que decíamos nosotros, era una política de construcción de café o de reuniones nada más, en algún grupo que puede ser válida o no, no era la nuestra, por eso nos fuimos, a la nuestra que era el tener presencia, el caminar, el conocer, el presentar proyectos. Y bueno, fue así que antes de las elecciones del 2014, obviamente decidimos con Daniel y un grupo grande irnos de Sarcá, porque ya habíamos visto que la lucha, las ideas, los principios que tuvimos en un momento, y pensando también en llegar al club, no eran los mismos, no compatibilizaban con lo que pensaba otro grupo. Eso no quita más, con muchos somos muy amigos, pero bueno,
Racing es Racing, uno puede ser amigo, pero cuando llegás a Racing pensás en Racing, no pensás en los intereses o en los pensamientos o en la construcción de cada uno, es Racing. Entonces, bueno, simplemente ahí Sarcá se dividió y nosotros con Dani participamos en el 2014 en un frente que propulsaba a Mariano Cuño Libarona como candidato a presidente. Y la otra parte de Sarcá, bueno, obviamente se unió en ese momento a la candidatura de Víctor Blanco. En esta actualidad y hoy, ¿seguís creyendo que era lo correcto apoyar a Mariano Cuño Libarona en esa elección? En ese momento, nosotros primero que a Víctor no lo conocíamos, porque evidentemente Víctor era muy recién llegado a la política de Racing y además fue convocado para ser bombero en algunas cuestiones, porque él mismo nos ha dicho que había sido convocado, bueno, sí a través de Barbie, de su hija, que ya había tenido una incursión en la gestión de Rodolfo Molina, pero Víctor fue convocado para tratar de generar recursos o aportar recursos para compra de jugadores y que Racing tenga un equipo competitivo, con lo cual no está mal. Pero después también las crisis que se dieron entre primero Molina Podestá, luego Coborno Molina, hicieron que Víctor llegue, no en esta forma que estamos diciendo, de decir, bueno, en proceso de construcción de proyectos y legados, en una manera abrupta, en una crisis institucional enorme que se dio en ese momento y encima con la muerte de un hincha socio en la Sevilla del Parque, o sea, momentos también muy álgidos, que en ese momento, yo te digo la verdad, a Víctor no lo conocíamos y nosotros también, obvio, con Mariano teníamos muchas diferencias, de hecho teníamos diferencias en la primera reunión con Daniel en el estudio de él, fue una reunión en el sentido no álgida, sino también de ciertas miradas que teníamos nosotros, que él en su momento, si bien él con la óptica que había sido el abogado de Fernando Marín, y se entiende el tema abogado, cliente, cuando se mezclan esto que digo yo, los intereses de Racing, muy de acuerdo no estábamos. Pero bueno, digamos que nos empezó a mostrar otra capacidad de trabajo, Mariano una persona muy inteligente, y que en ese momento, a ver, nos convenció porque también lo que nos había convencido es que el frente se logró con mucha gente que participó en las épocas de lucha de Racing, en el gerenciamiento, y con muchos jóvenes que venían con un gran rodaje como Hernán Martínez Escudero. Y la verdad es que el frente era el ideal, porque vos decías, esta construcción de distintos dirigentes, distintas agrupaciones, que realmente... Justamente la gráfica que se veía también del Frente Racing Unido era mucha juventud también. Mucha juventud, tal cual. Entonces vos tenías los dirigentes que ya teníamos una edad, pero con una trayectoria importante dentro del club. Chicos como Hernán y muchos más también, de Racing Cambia y de otros lugares. Entonces vos decías, era una conjunción perfecta y empezamos a lograr un proyecto también institucional. Que era más allá del libro que después presentó Mariano. Se había hecho un proyecto institucional de verdad que era acorde a cuando nosotros ingresamos en el club en 1995 con el proyecto de Osvaldo Otero, obviamente con las connotaciones contemporáneas. Claro. Pero había esta construcción y yo por el lado, ya te digo, a Víctor no lo conocía y lo que sí veía que del otro lado era ya como la política nacional partidaria, cuando vos decís haces alianzas o estrategias, sea con quien sea, con mucha gente o con este, así no pensemos igual, pero el objetivo es ganar. Y muchas veces yo digo, el objetivo no es ganar, porque ganar se gana una elección, pero después si no tenés una gestión y gobernás con un proyecto serio y con gente capaz en el club, que pierdes Racing. Bueno, nosotros creíamos que ese momento el grupo que se unió y estuvo con Víctor, algunas personas sí loables, pero veíamos que era más una construcción bien política de sumar gente, votos, para un objetivo que era tener más votos que el Frente Nuestro, y en el cual nosotros proponíamos sí un proyecto institucional, que en ese momento no lo propusieron tampoco la gente que conformaba ese Frente de Víctor, era simplemente alianzas estratégicas para ganar una elección. Y nosotros hicimos un gran frente con juventud, con personas reconocidas y destacadas dentro del club, y con un candidato que nosotros lo propulsamos para ser presidente, y con un proyecto realmente institucional. O sea, había una gran diferencia.
había una gran diferencia y yo creo que a veces también esto también es algo contracultural, que está bueno que el hincha también, por eso es tan importante, Sofi, la participación sobre todo de los jóvenes, porque cuando vos votás también es bueno no solamente conocer a la gente que estás votando, sino el proyecto que tienen para el club. Porque esto no lo voy a decir en Racing, pasa a nivel nacional, y es una mirada mía. Obviamente no votamos proyectos, votamos personas. Creo que eso hay que cambiarlo también, y la única manera de cambiarlo es tener más conocimiento, en este caso de Racing, acercarse al club, conocer a la gente, conocer quién está en cada área, qué trabaja, cómo trabaja, la historia de cada uno. Y eso creo que es lo que, si lo logramos y se está logrando ahora, creo que lo va a potenciar como club también. Vos tenés que conocer a quién votás, vos tenés que conocer qué propone esa lista o ese frente. Y bueno, hoy estamos en ese camino que por lo menos lo veo saludable, pero en ese momento del 2014 era un grupo que presentaba un proyecto institucional con otro grupo que fue una herramienta estratégica política para ganar una elección. Esa fue la realidad. Hoy por hoy estás formando parte de la agrupación Cruzada Renovadora Académica. ¿Cómo vienen trabajando? ¿Están haciendo charlas periódicas vía Meet con distintos hinchas, distintos socios que quieren ahí sumarse y participan? Junto con Evolución Racinguista, que también es otra agrupación que está haciendo charlas semanalmente, son de las agrupaciones en este contexto de pandemia más activas en ese sentido. ¿Por qué decidieron actuar de esa manera? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que se busca? Mira, primero está buena esta pregunta porque vos decís, hoy estamos en el CRA. Bueno, el CRA, muchos años, sobre todo con Ángel Velo, que fue el papá de Claudio, un gran amigo mío, y de Dani también, durante muchos años conformamos un frente en cada elección de Racing. Y es como que, bueno, ahí va surgiendo no solamente una amistad, sino un pensamiento, un criterio uniforme de lo que queremos como club. Y la verdad que con nosotros nos fuimos con Dani y mucha gente cerca, muchos nos decían, Dani, Hernán, hagan una agrupación que ustedes, la gente, tienen gente, lo siguen. Y en un momento, hablando con Dani, dijimos, y Claudio, que veníamos hablando también, dijimos, a ver, pero tenemos que cambiar la óptica, porque ya Racing hoy tiene 23 agrupaciones. ¿Otra más para qué? Entonces, a veces hay que pensar y decir, a ver, si tenemos gente con la que tenemos el mismo pensamiento de construcción institucional, que participamos en varias elecciones, que con algunos hasta tuvimos en las marchas y en los procesos de lucha de defensa de nuestra institución. ¿Para qué otra institución? Era siempre otra agrupación, perdón, ¿para qué? Entonces, veníamos hablando con Claudio, nos sentamos un día con Claudio, obviamente con Mariano Otero, quien es el presidente, y aparte porque el CRA, bueno, la agrupación más antigua del fútbol argentino y de Racing obviamente es la Racing Club, que hoy preside un gran amigo como Daniel García, pero luego el CRA este año también cumplió 35 años, y está formada por históricos dirigentes, Roberto Bartone, Miguel Ferré, Miguel Gavián, Ovaldo La Ruina, Juan Domínguez, que vivieron el proceso también crítico y que tuvieron un proceso que fue una alegría cuando Racing retorna a la A. Bueno, ellos estuvieron ahí y de ahí formaron esta agrupación, con el papá de Claudio también Ángel. Entonces, es una agrupación donde tenemos históricos, tenemos jóvenes y tenemos gente que transcurre el caminar de la institución hace muchos años y se da todos los condimentos para decir, vamos a juntarnos. Era lo más lógico. Sumarse a una agrupación que ya estaba armada, claro. Armada y en la cual, como te digo, teníamos todos los pensamientos y construcción similar, con los matices, pero íbamos por el mismo camino, y donde simplemente hicimos una reunión, una comida, y dijimos, bueno, se une Hernán, Dani y toda la gente que estaba con Dani, y hoy construimos, creo, a mi criterio, hoy es una de las agrupaciones más fuertes en todo sentido, y creo que con esta pandemia también pensamos en hacer un plan, en decir, primero el criterio fue, que yo creo que la mayoría de las agrupaciones tiene una dinámica nada más cuando hay elecciones. Entonces lo primero que pusimos en la mesa para armar un plan, dijimos, la agrupación tiene que tener vida constantemente, no puede ser que nos juntemos cada 4 años o 3 cuando hay una elección. Entonces, ¿cómo hacíamos en medio de la pandemia para tener vida, más allá del famoso junta de avales, de firmas?
que se dio hasta cierto momento, porque era lo que en un momento estaban todas las agrupaciones, era darle acción, actividad. Bueno, lo que encontramos como mejor opción era para la gente estar conectados y vinculados y mostrar y visibilizar más a la agrupación y quiénes son los que estaban en la agrupación y qué estaban haciendo y qué hacían por Racing, y decir, bueno, hagamos un ciclo de charlas. Hoy el mundo es virtual, hoy estamos conectados por Zoom, Meet o cualquier otra plataforma, entonces lo más propicio era de qué manera nos sentíamos vinculados, bueno, a través de charlas. Y así ideamos esta iniciativa pionera entre las agrupaciones y bueno, conformamos este ciclo de charlas, que también los pensamos las charlas, porque lo primero que pensamos, y es lo que yo te decía antes, Sofi, a ver, ¿cuál era la primera charla? Y la primera charla creíamos todo que era, vamos a hablar de la historia de Racing, porque más allá internamente de la agrupación, o para los hinchas o socios, que obviamente se interesaban e entraban en la plataforma y querían escuchar, qué bueno que nosotros como hinchas en esta contracultura que antes hablamos, transmitir, y sobre todo los jóvenes, la historia de Racing. Para eso aquí empezamos en una persona de una trayectoria enorme, distinguida, gran persona, que era el presidente del departamento de historia de Racing, Fernando Paso Villafrer, quien allá había escrito muchos libros, que es una persona muy reconocida en otros ámbitos, en la AFA y en otros clubes, y ahí hicimos la primera charla, que era conocer la historia de Racing y a través de él, con lo cual tuvo un éxito muy grande, y después seguimos con otras temáticas que también ayudaron a construir, como la charla de género, el proceso de que también Racing hoy esté la vanguardia y tenga su departamento de género. Tuvimos una charla muy interesante de los peligros y cuidados de los jóvenes y niños con el tema de Internet, dado por Marcelo Toroc, un racinguista socio increíble, que Dani Rosselló lo conoció en una fiesta de la filial de España, en Barcelona, pero un gran especialista en esa temática. Entonces fuimos convocando temas justo como género, como el tema de Internet y los peligros, cómo manejarlos con los niños y los jóvenes, temas que eran candentes, con especialistas racinguistas, y después el broche era el eterno reconocimiento que yo digo que siempre que estén en vida hay que reconocerlos permanentemente, sean los campeones del mundo, los campeones de la Supercopa y la Interamericana, por eso hicimos la cuarta charla que fue el reconocimiento a los campeones de la Supercopa, que la verdad, más allá de la cantidad de gente que entró y que se agotó la plataforma, fue emocionante, primero por los jugadores, encontrarse con los hinchas, que los hinchas escuchen por ahí anécdotas o vivencias que desconocían, y la verdad que el último broche la hicimos hace 2 sábados, el sábado anterior, perdón, con el reconocimiento a lo que nosotros llamamos esos héroes olvidados, que fueron los que nos volvieron otra vez al sitial, donde Racing no se tendría que haber ido nunca, que es la vuelta a la A, y que fueron la base fundamental para la construcción, a mi modo generacional, ver lo que fue el mejor equipo que vi yo de Racing, que fue el de la Supercopa 1988 y Interamericana 1988. Entonces, esto también fue positivo, porque fue el reencuentro de estos jugadores que muchos no se veían de esos 35 años. También hicimos un homenaje a quien fue un gran jugador y que lamentablemente no está con nosotros, que es Félix Lorenzo el Pampa Orte. Y bueno, tuvo la emoción increíble, y es así que en el día de hoy, en una propuesta que les hice a muchos, y me dijeron, sí, Hernán, nosotros te conocemos, te queremos del club, sos un baluarte. Les propuse hacer un grupo de WhatsApp, que estamos con Dani, con Andrés Baceta, con Tachu. Y la verdad es increíble, lo que me paro de reírme, porque bueno, se generó ese grupo de reencuentro, son más de 30, del plantel de ese momento, hasta está el kinesiólogo Mayo, el doctor Torresel, y que la verdad que esto es lo bueno, porque estamos haciendo un reencuentro y un reconocimiento a gente, y yo digo, a ver, el transitar en la B no hizo que Racing sea menos grande, al contrario, demostró la grandeza de Racing. Y es parte de la historia. Y la historia hay que reconocerla como tiene la historia cualquier institución o cualquier persona, con sus avatares, con sus logros, con su momento de gloria, de felicidad y de tristeza. Pero esa gente, en un momento también difícil, con muchos indicadores que nada que ver, ni cobraban, las cosas que contaban los jugadores, no cobraban, entrenaban un día y le decían, no, acá no, o sea, pusieron amor de verdad a la camiseta para volver a Racing a la A. Y en momentos, en un año, que estaba la presión también de la hinchada, porque recordá que tuvimos 2 años,
tener esa presión extra, con muchos jóvenes también, para volver a Racing al sitial de la... Y la verdad que ese grupo a mí me marcó mucho, como marcó a muchos de mi generación, y creo que también era como hacer un cierre de reconocer que obviamente yo sé que esto va a pasar, porque muchas veces lo hemos hablado con Víctor, con muchos de los dirigentes de comisión directiva, estas cosas se están sucediendo, así como el club hace 2 años, cuando nosotros también habíamos hecho una cena en Bahamas, ahí en Costanera, a través del programa que participamos durante el año con Dani y de Ariel Crespo, de Racing Una Pasión Inexplicable, reconocimiento a los 30 años de los campeones de Supercopa. Después el club tomó y lo hizo. Yo creo que, conociendo a Víctor y a la gente de la comisión directiva, creo que el próximo paso es hacer un reconocimiento a esta gente, porque ellos fueron la piedra fundamental de la vuelta y de formar ese equipo que fue grandioso y que nos dieron los 2 últimos títulos internacionales hasta ahora. Y esas cosas hay que reconocerlas. Bueno, justamente lo que estábamos diciendo, ¿no? De no olvidar esas partes de la historia de Racing, que es el paso a paso del club, digamos, de donde venimos. Sí, tal cual. Te agradezco por este tiempo que tuviste, Hernán, y te quería hacer una pregunta que se la estoy haciendo a todos los que están participando de los programas de Política Racing, y más ahora que estamos muy cercanos a diciembre, aunque no lo creamos, hace bastante tiempo que venimos haciendo este programa, y cada vez se acerca más la fecha que deberían hacerse las elecciones. Eso se verá en los próximos días, seguramente tendremos novedades, pero ¿crees que va a ser posible llevar a cabo las elecciones de diciembre? Mirá, yo sé que la Junta Electoral está trabajando con todas las herramientas, como digamos, para cerrar el proceso en octubre. Ahora después, bueno, primero que hay un indicador que es persona jurídica, que es la que determina que las elecciones se hagan o no. Y después el otro indicador sigue siendo esta pandemia. Y yo la verdad decirte si se van a hacer hoy, la verdad que las veo difícil, pero que se está trabajando de Junta Electoral para que se hagan en diciembre, bien, pero por lo menos si no se logran en diciembre, sí cerrar lo que es todas las herramientas de presentación de listas, para tenerlas por lo menos listas cada una de las presentaciones, y si se puede hacer en diciembre, bien, y si no, bueno, se esperará, pero yo la verdad que tengo mucha incertidumbre de que se puedan hacer en diciembre, Sofi. Pero bueno, el futuro, esta pandemia y personalidad jurídica determinarán si es viable o no, y si es viable, bueno, también hay que ver qué mecanismos y protocolos se ajustan para bueno, que se muevan muchos socios y quieran... Y sobre todo si los socios quisieran acercarse también, ¿no? Porque hay mucha gente que piensa 2 veces hoy en día del tema de movilizarse o ir a algún lugar donde hay un caudal de gente importante. Es muy complejo hoy pensando en esto, pensando que Racing tiene gente en todo el país, pero los traslados, la movilización, en un momento también se decía, pensaban en varias sedes o sede de Villa Parque, pero es muy difícil eso. Es un gran protocolo que hay que llevar a cabo, y más allá del veredicto que te dé personas jurídicas, lo que determinará creo que será los índices que estará la pandemia en esos momentos. Yo hoy lo veo con mucha incertidumbre. Por supuesto que apelo que en algún momento se hagan las elecciones como proceso democrático institucional que hemos recuperado y que celebramos hoy, pero si me da mi opinión, lo veo bastante incierto que podamos tener, como venimos hoy, ¿no? Con esta pandemia, de elecciones en diciembre. Muchas gracias, Hernán, por participar de Política Racing, te agradecemos, yo te agradezco por supuesto en nombre de todo el equipo, y bueno, nos encontraremos pronto, esperemos, ¿no? Hoy sí, hoy pronto, y la verdad que gracias a vos, Sofi, a todo el equipo, y como digo, se los digo siempre, no miro ni programas partidarios ni de nada, porque la verdad que por cuestiones de tiempo y porque tampoco me cautiva, pero sí los felicito, como se lo dije, que un grupo de jóvenes están haciendo un programa, pero tan enriquecedor, porque a través de este programa comunicacional vos podés tener otra mirada de muchos jóvenes y de muchas personas que por ahí no conocen la institución o las personas, y creo que ustedes han invocado una herramienta importantísima justo en este momento de pandemia, y sobre todo a mí lo que me reconforta y me pone feliz, porque los conozco a ustedes, como a Fede Cobo y a Facu, este lindo proyecto que están haciendo, y sobre todo que sean jóvenes y que conozcan más allá de la función comunicacional, que recorran y conozcan el club como sé que lo conocen y participan. Así que
gracias a vos y un gusto enorme haber estado en el programa que ustedes arman. Un placer. Muy bien. Llegamos al final del programa número 19 de Política Racing TV. Te agradecemos por haberte quedado hasta acá. Si tenés ganas de participar en el próximo programa de Política Racing, te invitamos a que nos mandes a politicaracing@gmail.com un video en el que nos cuentes cuál fue la primera vez que votaste en Racing. ¿Cuál fue? ¿Cómo fue? ¿Cuál fue tu experiencia? Lo esperamos y lo vamos a ver, por supuesto, en este canal de YouTube, al que te invitamos que te suscribas y que nos sigas en redes sociales @politicaracing. Nos vemos la próxima.